Episodio 42 de Lo que duran dos birras. Hoy hemos invitado a Rafa Jiménez Zavalla. Encantado, muy contento de estar con vosotros. Eras fan, ¿no? Del podcast. Era súper fan, súper fan. Me he visto mucho y además soy muy fan de Luis, que le conozco también hace mucho tiempo. A ti te conozco más recientemente, pero me encanta, ¿verdad? Tan recientemente como esta tarde. Sí. Exacto. Sí, no, pero hay buen rollo. Bueno, hemos invitado a Rafa porque hacía mucho que no grabábamos un podcast. De hecho, el último que grabamos fue en julio, pero subimos en septiembre, que fue el de la CIA, que ha tenido una acogida muy buena. Yo creo que era un podcast realmente... Muy interesante. Sí, era muy interesante y sobre todo era muy diferente de alguna manera. Yo nunca había oído a un tío hablar. Para empezar lo hicimos en inglés, que eso fue un poco la primera vez que nos había pasado. Creo que no ha habido ningún episodio que he hablado menos. No, pero a ver, hacéis ahí bastante switch en inglés a español. Sí, estuvo bien. Intentamos, sí, quedó bien. Y luego a la gente le ha molado. Yo, por ejemplo, ayer estuve con unas niñas tomando algo tal y decían, hostia, pues me suena tu cara de un podcast de un tío de la CIA. ¿Qué dices? Sí, yo le dije, a ver, es que al final, ¿sabes? No, pero bueno, eso ha molado y yo creo que otra vez hemos vuelto a coger el tirón. Y luego llevamos un par de meses, ¿no? Sí. Sin subir. Entonces, queríamos invitar a un tío que supiese, hostia, ahora que está todo tan de moda esto de los conciertos, tema de festivales, todo este tema del show business. Sí. El otro día vino Rafa a cenar a mi casa. Y yo ya le había preguntado a mi madre por tu contacto y ya le había dicho, joder, yo quiero llamar a Rafa, tal. Sí, por el tema de la exposición de Kubrick. Sí, que ya hablamos en su momento, hace muchos años. Debe ser como 3 años o así de eso, ¿no? Sí, la de Kubrick la hicimos en el 21-22. Pues sí, mira, cuando empezaba literalmente Preguntas y Birras. Y bueno, nada, total, que te hemos invitado, que he soltado este rollo para decir que estamos encantados de que estés con nosotros. Muchas gracias, a ver si la gente saca algo positivo de la charleta, seguro. Seguro que sí. Porque tú, Rafa, eres socio director de Sold Out, ¿no? Es correcto, sí. Yo cuento un poco de mí. Tengo 57 años. Yo soy economista. Y pero también antropólogo, ¿no? Algo así. Bueno, sí. Bueno, hice los cursos de doctorado de antropología. Me gustaba mucho la antropología de la autónoma. Vale. Después, cuando estaba ya trabajando. Pero bueno, yo soy del corazón del baby boom, que es el 68. Entonces buen boomer. De los boomers, totalmente. Bueno, el baby boom español, que América fue un poquito antes, pero aquí pues, todo el tema del franquismo y tal llegó en esos años. Entonces, claro, fuimos a la universidad un huevo de gente. Y entonces, yo me acuerdo que entrabas yo fui a la Complutense, al campus de Somosaguas, y entrabas en el aula el primer año y en la clase de contabilidad, que repetía todo Dios, ponía universidad a distancia y una flecha hacia el fondo, porque estabas en una aula de 300 que no te enterabas prácticamente de nada. Entonces, buscando una especialidad que no tuviese mucha gente, cuando llegué a tercero, se corría la voz de que actuariales, que es un coñazo, era la que menos gente tenía. Actuariales, ciencias actuariales, además te daban doble título y no sé qué rollos. Y entonces me metí y en vez de todo el mundo se iba a marketing, otros a auditoría y todo el rollo otros a estrategia, tal. Y dije, donde menos gente hay es por las tardes en actuariales. Dije yo, pues ahí que voy yo. Y entonces me hice actuariales de seguros. ¿Qué es el actuarios? Los actuarios son los que calculan todas las series estas de las tasas de mortalidad y los seguros, las primas de los seguros de vida. Muy atractivo, ¿no? Súper estadístico. Bueno, es un poco lo que hay ahora. Yo de hecho hablé con algunos amigos míos que siguen trabajando en el mundo actual y digo, pero vosotros con la IA y con toda la tecnología estaréis muertos. Y me dice, ¿qué va? Estamos súper cotizados, ganamos una pasta. Porque al parecer la interpretación de los datos sigue estando un poco en manos de matemáticos. Tú eres matemático, o sea que siguen siendo como gurús de la interpretación de datos. Y bueno, yo hicimos estadística, matemática, era complicadilla la especialidad. Pero ya te digo, una encerrona porque no era para mí. Yo soy un tío más de humanidades o de letras, si te cabe dentro de lo que es. Me encanta la economía y me gustan mucho las matemáticas, pero es verdad que yo era más del otro lado. Y entonces me puse a currar en una compañía de seguros y nada más a acabar la carrera. Antes pillé la suerte también, estás pensando el baby boomer, pero claro, los baby boomers padecimos una tasa de desempleo brutal porque vino la crisis del 92. Entonces yo tuve la suerte que me contrataron antes, porque acabé la carrera en el 91 y me fui a América a trabajar, una compañía de seguros durante 2 años y medio, y un buen año pues decidí que no seguir haciendo esto de los seguros. Digo, para vender seguros pues vendo lo que me gusta, que es la música y
y entretenimiento. Y entonces fue cuando vi una oferta de trabajo en El País para trabajar en un promotor de conciertos llamado Doctor Music. Vale. Y entonces me presenté ahí con mi traje y mi corbata, del sector que ya era muy casual, bueno, nunca fue nada formal, pero ya entonces era muy, muy casual, y bueno, al final pues, yo creo que por raro me cogieron a mí, y entonces empecé ya en una carrera de Doctor Music, pasé a Hard Rock Café, luego a Coca-Cola, que es donde conocí a gente que luego, sí, que ha tenido mucha relación con ese podcast, y de ahí pasé a Diageo, y entonces me preguntabas por lo de socio director. Entonces yo me incorporo a Sold Out cuando ya Sold Out estaba creada desde hacía 10 años. Ahora tenemos 30 años, porque se creó en el 95, 31. Pero no da la impresión, parece como... de aspecto parece como moderno. Sí, modernidad. Pues sí, tenemos 30 años. Entonces yo tengo la suerte de incorporarme como empresario, que era un poco el punto. Toda esta vuelta la he dado con triple pirueta, para el punto que es... yo me pongo de empresario después de haber aprendido, como decía un amigo mío, con el dinero de otros, que está muy bien, ¿no? Porque a veces el ponerte empresario, nada más empezar, da mucho vértigo, es muy complicado. Tener buenas ideas es relativamente fácil, pero lo difícil es ejecutarlas. Entonces yo creo que aprender con otros me ha ayudado mucho. Entonces voy a una compañía que de alguna forma funciona, está bien, es una compañía en ese sentido que ganaba dinero y tal, y bueno, ya con mi aportación pues hemos ido a hacer otras cosas. No tiene nada que ver la compañía que yo en la que entro yo en el 2007 con la que es ahora Sold Out. En muchos aspectos sí, pero yo creo que en contenido sí es muy diferente. Pero yo tengo esa suerte que para mí ha sido bueno. Yo he sido siempre como muy prudente y muy cauto en esas cosas. No sé si me habría atrevido a abrir yo mi propia empresa de cero. Y luego somos varios socios, que también a mí me ayuda eso mucho. Mucha gente dice, pero ¿cómo convives con las opiniones y tal? Y al final es que cuando eres varios, pues tienes que consensuar mucho. Y en el fondo parece que no tienes jefe porque eres socio y dueño, pero claro que tienes jefe, son tus socios alrededor, ¿no? Sí. Entonces todo tienes que consensuarlo. A mí eso me gusta mucho, soy más de trabajo en equipo que hombre solitario. Luego soy muy autónomo en funcionamiento habitual, pero la decisión a veces consensuada es mucho mejor. Más segura, ¿no? También. Totalmente. Esto lo comentábamos mucho también con Javi Rodríguez Zapatero. Esto de que está a veces un poco, no divinizado, pero emprende tú, móntate tu propia cosa. Joder, cuando eres joven a veces no tienes ni idea. Y es mucho mejor aprender, que es lo que dices tú, con la pasta de otro. Y luego ya cuando tengas el método y has visto más o menos lo que puede funcionar, lo que no, ya sabes al menos la parte técnica, conoces a gente. ¿Sabes lo que me pasa a mí además? Que yo me voy hacia un sector como más de marketing, que a mí me gusta mucho la comunicación. Salgo de los seguros y me voy como a hacer marketing en diferentes entornos, ¿no? Vale. Que es un promotor de conciertos, un restaurante que es a la vez un garito. A mí eso me parece increíble. Yo te quiero preguntar. Vendíamos merchandising y de ahí paso como a multinacional, que es como el marketing más ortodoxo, estudios de mercado, investigación detrás, muchísimo dinero para hacer cosas, un barco con fiestas, un carguero de hot y tal, todo ese rollo. Pero claro, está como muy marketing. A mí me gusta mucho porque yo fui a economía, hice economía de empresa, pero que a mí me gustaba mucho el mundo empresarial. Y entonces, para mí era una gran oportunidad el ser empresario, pero con paracaídas, que digo yo. Porque la empresa ya funcionaba de alguna forma, ¿no? Claro, nos viene el 2008, toda la crisis esta que os habéis oído, los Lehman Brothers, nos suben el IVA en el sector, cambian los modelos totalmente públicos porque se vendían mucho a los teatros y ponían mucho dinero los ayuntamientos para hacer los conciertos. Esto desaparece con la crisis. Entonces ha habido que reinventar la compañía. En ese sentido, la sensación que tengo es como de compañía nueva, ¿no? O que fundas una compañía, porque realmente hubo un momento que estábamos francamente mal. Pero es verdad que ya todo ese rollo del emprendedor, del inicio que veníamos por ahí... Ya tienes los cimientos, pueden estar mal o bien, pero los cimientos yo tenía esa sensación de que esos cimientos me permitían, con tu inteligencia, tu talento, tu motivación, el hambre que teníamos, que yo realmente al final para ser empresario tienes que tener mucha hambre, eso tenía una base muy, muy sólida para hacerlo. Qué bueno. Yo te quería preguntar, Rafa, de lo de Hard Rock, porque es que me parece alucinante, o sea... Ahí tú estabas como de marketing, de ver cómo teníamos que diseñar los restaurantes, o cuál era tu papel. No, por la parte de restauración no, era por otro lado. A ver, la historia de Hard Rock muy sencilla, pero intentando darle un poco de chicha.
Yo vengo de multinacional de seguros. Vale. Entonces, vengo de trabajar en un mundo muy tu traje. ortodoxo en Estados Unidos. Además, era como los... ¿No habéis leído el libro de la obra de las vanidades Los de Tom yuppies. Wolfe? Sí. Pero bueno, era en los 90. O sea, yo fui un chaval de 23 años, recién licenciado. Fui a Nueva York 2 meses y luego a Virginia 8 meses a hacer un training que me pagaban con coche de empresa, apartamento. Joder. Todo esto... La hoguera de las vanidades. La obra de las vanidades, o sea, el despelote. Entonces, claro, yo vengo de una compañía que está muy bien, invirtiendo muchísima formación, me lo paso muy bien, pero dentro de una ortodoxia empresarial y corporativa de los 90, que eran los Happy 90s que decían, y claro, me voy a trabajar un promotor de conciertos que era lo más casero, o sea, muy casero, todo muy, muy casero. Entonces, mi jefe, que era el dueño de la empresa, que ahora es mi socio, que es uno de los socios de Soldado, que luego me llamó, me rescató después, me dice, no hablo bien inglés, y fíjate que estaban contratando a Madonna, Michael Jackson, pero eran 2 socios y él no hablaba muy bien, para que os hagáis una idea de la España de los... Pero era española la empresa era española, Doctor Music era española, de los 90. No hablan bien inglés, vienen los de Hard Rock que quieren abrir un restaurante en Madrid y bueno, pues te necesito un poco para hablar inglés. Y claro, yo digo, bueno, pues venga, vamos para allá. Hard Rock había abierto un restaurante en el 71, lo estaba contando antes a Luis, un poco fuera de offline, que todavía era un concepto como muy creíble, tenía toda la colección de memorabilia, todos los de Saturday Night Live habían invertido en el de Nueva York, era un rollo como muy chulo. Luego se ha prostituido un poco y ahora es un money maker, pero como muy corporativo. Y entonces a mí me pareció muy atractivo. Total, que estuve en la reunión con ellos, me parecieron súper majos, pero tenían como todo ese rollo corporativo del que yo venía antes, que me atraía mogollón, frente a estar en un sitio súper casero, en un piso ahí en la calle Alcalá, tal. Total, que les mandé una carta, porque entonces no teníamos ni redes ni nada, les mandé una carta diciendo, oye, si buscáis gente para la empresa aquí en Madrid, en España, pues que yo estaría encantado. Hostia. Entonces me llamaron inmediatamente y me cogieron de director de marketing, que era para dinamizar y de alguna forma hacer toda la comunicación, porque no nos gastábamos mucho dinero en publicidad, del restaurante. Pero no ¿En la parte... No, en España. Lo que pasa es que luego fui abriendo más restaurantes. ¿Cuántos había en España? En España estaba solo Madrid. Luego el de Colón, típico. El de Colón. El único estado, Colón. ¿no? Sí, luego hay Ahora está Zuma también. No, pero eso ha sido muy posterior. Sí, fue hace... Pero ya no está Hard Rock en Madrid. ¿En Madrid? El de Madrid se cerró porque, también lo contaba offline, tuvo un acuerdo de 25 años de alquiler, entonces empezamos en el 94 y en el 19, justo antes de la pandemia, les vencía el acuerdo. Entonces lo habían hecho con una familia Achuel, que es la propietaria del edificio, pero los Achuel habían vendido el edificio a Meliá, creo que es, y entonces los de Meliá dijeron que no renovaban, porque querían quedarse con el espacio, era justo en las bajos del antiguo Hotel Fénix. Entonces lo han quedado para hacer para el restaurante Zuma, se llama, ¿no? Zuma, que te pegan un palo. Un palo gordo. Y entonces, ya te digo, que empecé a trabajar ahí, entonces el Hard Rock, lo que pasa es que tenías que tener un poco la credibilidad como garito de rock and roll, pero en el fondo lo que hacías es ganabas la pasta vendiendo camisetas con el huevo frito aquí de Hard Rock. Más que la comida. Mucho más. La mercadería tenía un margen pequeñísimo y el merchant tenía un margen brutal. Pero eso es un poco... perdona, es un cambio de tercio total, pero... Con los conciertos es igual, ¿no? O sea, no sé si igual... Con el merchant dices. Los artistas por lo menos, o me lo estoy inventando. El merchant, con las cervezas y tal, ¿no? Vamos a ver, es que aquí como 2 cosas. El artista no controla todo ese... ¿cómo le llaman? Alimentos y bebidas, que me hace muchas gracias, como muy sudamericano. Food and beverage. Le llaman alimentos y bebidas, F&B. El artista no controla eso, porque normalmente el artista lo que hace es ser contratado para una gira masiva. Este es un tema pero tú, por ejemplo, a Anuel le pagas 500.000 pavos. Pero no sería un duro de las barras. Claro, no, pero digo, tú realmente la pasta, o sea, como promotor la ganas con las barras. Pues no necesariamente, depende. Vamos a ver, es que hay como diferentes tipos de conciertos y de shows. En un festival sí, porque en un festival tú, como organizador del festival, tú te llevas las barras. Y tú organizas todos los ingresos periféricos que pueda tener el bolo.
Pero en el Withing Center, por ejemplo, que ahora se llama Movistar Arena, ahí las barras se las queda el Withing. El Movistar Arena, Impulsa, que Bueno, se entonces más tú- el nombre de Withing. Sí, a mucho mí no más. se me pega lo de Movistar. No, A- ¿verdad? Antes se Ya- llamaba Barclaycard. Barclaycard. Porque hubo una época que... Y luego el patrocinó Palacio, ¿no? Barclay. De los deportes. Sí, bueno, el Sí. Palacio de los Deportes luego se ganó el concurso, la empresa que lo lleva, entonces el patrocinador que entró fue Barclaycard y luego entró Withing y luego ahora lo han cambiado a Movistar. Sí, Arena. pero Withing ya se ha quedado como nombre, Sí, el Withing, sí. como Es nombre verdad, arraigado pero en la, una en la época, no os cultura. acordaréis vosotros, pero una época que todo el mundo decía en el Barclaycard. Y Ya. rápidamente a mí me sorprendió que cambiaron el nombre y todo el mundo hablaba de Withing. Pues es como el estadio del Atlético ahora, que es el Riyadh El Air. Wanda, ¿no? Pero nadie dice el Riyadh, ahora todo el mundo dice el Wanda. El Wanda, Pero ¿no? Wanda lleva, o sea, Yo digo el después de Metropolitano, Wanda, pero sí. yo digo el Wanda, y después de Wanda vino otro que era el Civitas y ahora es otro que es Riyadh Es Air. verdad, el Riyadh. O sea, Es ya verdad es que al el final tercer cambio. Pues mira, es un tema de marketing, de análisis patrocinio. sobre los naming rights que a veces no sabes por qué se queda un nombre y otro no. Withing Center. Sí. Se sigue. Entonces, en el Withing, por ejemplo, tú no te llevas un duro de las barras las controlan ellos. En un festival, sí. Y tú te llevas evidentemente. los duros de la venta de entradas. Tú te llevas los duros de la venta de entradas. Y el merchant normalmente tiene también la operación, el propio recinto. Es que luego depende, en provincias es diferente, pero y en cada mercado internacional es diferente, pero normalmente tiene un operador en exclusiva que tiene que vender y ejecuta todo el merchandising y luego te da un porcentaje de eso. Pero el merchant a nivel internacional, online y tal, no sabré decirte cifras. A lo mejor ahí sacan pasta, pero en un concierto es residual. O sea, las camisas que se venden. Hacen una gira multitudinaria por firmar todo eso. Claro, sumando un poquito de cada sitio, sí, pero claro, si tú cuentas todo el gross que han hecho con la venta de tickets es muchísimo mayor. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un proyecto muy interesante también que se llamaba Violeta. Sí. A lo mejor os pilló Sí, de sí. niños a vosotros, No, yo ¿no? no, pero lo he estado leyendo sobre eso. Violeta es muy curioso. Que fue un fenómeno. Un fenómeno. Era una especie de Hannah Montana latina Sí, que sí. hicimos nosotros. Ojo, hicimos Violeta era Tini. Tini, la que es ahora Tini. Esto es el correcto. Tini. Era dices? bro, si estaba Violeta. en Disney Si Channel. Hannah Montana con Miley Cyrus Sí. es lo mismo que Violeta con Con Tini. Tini. Esto es. Sí. Yo de hecho, en plan, yo veía a Violeta, ya me pillo mayor, pero lo veía. Lo la veía tele. porque seguro que alguien en casa lo veía, a lo mejor. O sea, lo veíamos porque sí, era Disney Estaba Channel, Disney estaba en Disney Channel. Channel. Claro, otros tiempos. Entonces, en Violeta, por ejemplo, el merchant sí que era muy importante porque hicimos gira por toda Europa, una brutalidad. Ostras. Lo que hizo esta chica por el español, mucho más que el Instituto Cervantes, ya te lo digo yo. Pero ahí sí que se vendía mucho merchandising porque ahí el niño pequeño, la niña pequeña en este caso, porque eran más niñas que niños, pedía mucha compra de merchandising. Pero en un concierto habitual el merchant tampoco Bueno, es yo una soy un cosa poco- llamativa. Sí. Yo soy un Nada poco que ver con el hard rock. El hard rock es justo lo contrario. Todo merchandising. No, vendes mucho, no tanto a lo mejor en volumen como el restaurante, pero el margen es tan brutal que la diferencia está mucho más equilibrado y el margen es muy muy alto. No digo que en el merchandising de música no esté también el margen a la vez, pero tiene una logística mucho más complicada. Mientras el otro es que el tío del restaurante pasa luego, va a comprar la camiseta, va a coleccionar las camisetas, va luego al otro hard rock y es un money maker continuo. Y luego Es que en los yo- conciertos yo- a veces es difícil pillar merchant, tío. Yo, por ejemplo, a los que he ido, en el Withing nunca he ido, pero cuando he ido, por ejemplo, a Yo la siempre Riviera y intento tal, pillar, tío. siempre es solo cash, por ejemplo. Y a Solo mí esto cash, me es un eso todo el problema. mundo compra a la vez. Y luego me parece, según yo voy a conciertos de rap, ¿vale? Y en el rap, si vas con la camiseta de notas, eres un pringao. En plan, No mola nada. No mola. No es nada cool. Te la pones luego. Claro, pero tú puedes ir con la de tú tienes la de los cigarros. Y la de los cigarros Sí. mola porque a los tíos no los conoce casi Red Hot nadie. Chili Peppers, Entonces, claro, sí. mola tal. Los Chili Pero Peppers. si tú vas con la camiseta del hockey, eres un pringao. ¿Sabes lo que Claro. te digo? Entonces, como que yo no me la compro. ¿sabes? A mí me gusta, tío, me mola. Suelen ser camisetas de mierda, muchas. Sí, sí. Luego hay excepciones. calidad Yo tengo, sí, yo tengo también. Pero la de los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, es un ¿Dónde la compraste? camisetón. En el No, Withing? esta fue en Sevilla, En el concierto de en la Sevilla. Cartuja. Sí. Claro, pero luego todo el mundo va a comprar a la vez, con lo cual tienes un Ya, momento de tío, golpe sí, donde sí. todo el mundo Sí, quiere comprar, que es sí. a la salida del Un concierto. poco pain point, ¿eh? Claro, tío, entonces es un poco Sí, es sí, sí, complicado. No, pero estoy convencido que para los artistas desde su web es un Mucho dinero. porque tiene una logística muy fácil. Claro. ¿Sabes? Hoy en día el fulfillment Sí. de la entrega es muy fácil y muy barato y le comprarán muchas cosas. Pero en gira, ya te digo, en concreto con lo de Disney fue muy grande, pero habitualmente no es tanto. ¿Vosotros festivales no estáis metidos? Nosotros hacemos un festival grande en No sé. Zaragoza, Ah, vale. con Pilares, que es las fiestas de allí. Y hacemos 10 días de conciertos, Ok. que está bien. Este año pues RSB,
Duki, Joder. Melendi. Vale. Es que ahora ha habido como polémica porque un fondo de inversión ha comprado KKR. Primavera. Bueno, sabes, a mí No, se me... prima- A mí se me... uno de estos no, del fue Sonar, el... Sí, fue el Sonar. El Sonar. Tú, a mí se me lió en el curro, Sí. Plan, sí, porque yo estaba... Bueno, lo puedo contar, pero además el pavo no sabe ni... no lo va a ver. Y si Esto es lo que se hace viral luego, Luis, lo sabes, ¿no? Esto, no sé, ojalá, mira, fíjate, ojalá me tenga que arrepentir. Me acuerdo, yo estaba haciendo una... Yo estaba en NTT hasta hace nada, en una consultora, y entonces nosotros trabajamos para Renfe. Y entonces yo monté con las creativas una idea que era que Renfe tenía que ser el transporte oficial de los jóvenes a los festivales. Bueno, era una idea, digamos que no era, o sea, era solo como una idea que íbamos a poner en redes sociales, pero no era literalmente un contrato con los festivales, ¿vale? Sin embargo, hicimos como pues una movida que era, pues, te ponemos un tren de Madrid a Barcelona con el Sonar y te ponemos una playlist en el tren y entonces tú puedes ir escuchando la playlist del Sonar como para calentar. Y bueno, pues montamos la playlist. Yo tenía a la niña que hacía creativa, pues montando toda la playlist de techno, de no sé qué, tal, la tía currándose la playlist, tal. Y el día de antes de subir esto a redes sociales de Renfe, redes sociales de Renfe, Pues compararon la idea y todo perfecto, ¿no? Sí. Entonces le dijimos, mira, tú hemos montado este concepto, tal, lo de los festivales. Ah, muy bien, tal, perfecto. Entonces yo internamente en NTT éramos como un equipo de 15 y el día de antes comento, oye, que sepáis que mañana sale la iniciativa de los festivales y mañana, bueno, el primer festival que vamos a subir es el Sonar. Y entonces me salta uno y me dice, ¿cómo el Sonar? Y yo pienso, necesitará información de qué es el Sonar, yo tampoco lo sabía hasta hace poco. Digo, no, es un tema de techno en Barcelona y tal. Y me dice, ¿Sonar? ¿Desde Renfe? ¿Qué va, tal? Y le digo, escúchame, tío, o sea, ya pensé el concepto, o sea, no va a ser solo el Sonar, va a ser el Primavera Sound, va a ser el Cheering, lo que sea, ¿no? Y el pavo me viene y me dice, que va, aquí somos pro Palestina, tal. Y yo le vine a decir, ¿qué coño más da Palestina en esto? ¿Sabes? Estamos hablando de ni Palestina, ni Israel, ni nadie, ¿sabes? Estamos hablando de música en el Barcelona y tal. Pues tío, al final no pude subir la publicación porque fue por el tema de KKR, exacto. Correcto. Y KKR, que yo lo conocía porque un amigo había intentado aplicar, yo no sabía que era un tema de... Digamos que era... Todo el mundo Estaba conocía lo que era politizado. KKR, tío. Es un fondo, no me lo sé detalles. Fondo mega grande, un fondo ¿sabes? americano Que sea... muy grande, creo que participa en, no sé si ellos o Providence en lo de Legends del Real Madrid también. De la liga, ¿no? Entonces estos básicamente han comprado a un fondo originariamente su participación en otro fondo de promotores que se llama Superstruck. A lo mejor Superstruck os suena porque es un fondo de inversión creado por un ex Live Nation que lo que ha hecho es agregar muchísimos festivales por toda Europa y entre ellos está el Arenal Sound, que lo conoceréis a lo mejor. Sí. La gente de Music Republic ha comprado recientemente a Riff, que es otro promotor de Córdoba, que es el manager de Manuel Carrasco y Melendi y tal. Y entonces Superstruck se lo han vendido a KKR recientemente. No sé si me bailan un poco los nombres, no sé si se lo ha vendido Providence o lo compran KKR y Providence o algo así. El caso es que KKR es el propietario de Superstruck. Y Superstruck también es el propietario de Sonar. Entonces cuando llega el asunto este de Gaza, hay una especie de crisis total porque básicamente hay gente que se opone a ir a Sonar porque forman parte, o sea, la propiedad de Sonar es de KKR y los de KKR tienen interés en Israel, creo que son judíos, algunos de los miembros del fondo de inversión y bueno, pues se monta la de Dios. Siempre estás muy expuesto. El Relaciones Públicas de Sonar trabaja de freelance para nosotros en las exposiciones. No hizo la de capa en la parte de prensa, pero sí hizo la de Disney que tenemos ahora mismo. Sí. Y al final me dijo Gustavo que en efecto fue una crisis muy potente, que la tuvo que manejar a más él. No, me acuerdo que subieron una publicación a Instagram en negro que decía, el dinero se queda en Barcelona, no se lo llevan los judíos ni los americanos, por favor, no sé Sí, qué. tuvieron que hacer un poco de crisis. Sí. Pero al final me dijo que el impacto no fue realmente en ventas tan grande. Cambio de tercio, exacto. Yo, o sea, hemos visto antes en la web y hemos visto que, bueno, en su momento hablamos de Kubrick, ahora habéis montado lo de Robert Capa, que luego si queréis lo Hemos comentamos. traído el libro y todo. Sí. Está muy bien. Y Que me ha encantado, ¿eh? yo es que no me... Bueno, es que nos regalaste uno, pero estaba en francés. Y no me lo Francés leí. no lo pilotaste No todavía. lo piloto. Pero
Yo tenía una pregunta respecto a... Vosotros montáis temas de cine, temas de fotografía, conciertos, ¿no? Nos has contado, festivales. Sí. Y también, por ejemplo, que a mí me parece muy curioso, habéis montado o vais a montar el nuevo show del Circo del Sol. Sí, vamos a ver, nosotros somos una compañía un poquillo especial en el mundo del entretenimiento porque normalmente lo que te encuentras más es el promotor de música, que os contaba antes, el Doctor Music de turno, o la empresa que hace festivales, o incluso gente que hace algún festival y hace bolos sueltos y tal, música. Luego te encuentras los que hacen musicales, que es todo un negocio en Madrid sobre todo, per se. Y luego te encuentras las empresas que hacen lo que sea, producción de eventos, por ejemplo. Y nosotros somos un rara avis, que se dice, porque somos un poquito de todo. Somos una empresa que por el origen de los socios que fundaron la compañía somos promotores por un lado, pero por otro lado tenemos en nuestro ADN una beta como muy de producción y de organización. Entonces, dentro del propio sector, a veces nos contratan para hacer producciones de entretenimiento los propios competidores, entre comillas, nuestros. Entonces, tenemos mucha credibilidad. Por ejemplo, el evento corporativo, pues no lo manejamos casi nada, aunque hacemos algunos eventos para Deloitte y tal, históricamente. Entonces, nosotros lo mismo somos promotores de una exposición, porque nos hemos metido en los últimos 10 años más o menos a hacer muchas exposiciones, pero para ganar dinero. Normalmente la exposición es un nicho donde están los museos y las instituciones públicas, son casi gratuitas y no se gana dinero, y nosotros nos metimos un poco ahí como pioneros para intentar hacer eso. Hacemos un poquito de teatro, pero hacemos un teatro especial que es como muy internacional, no de texto, cuando vemos una cosa fuera la traemos y tal, y luego hacemos un poquito de música, y luego hacemos mogollón también de producciones. Ejemplos, pues estamos preparando el Benidorm Fest, que sabéis que es el embrión de sí, Eurovisión, es como ¿no? la cantera así de Julio Iglesias también. Exacto. Hemos hecho el año Eurovisión pasado, Kids y tal, ¿no? Exacto, Eurovisión Junior. Exacto. Sí. Hemos hecho los Latin Grammys. Nos ha contratado MTV muchas veces para hacer pues los MTV Music Awards, que se hacen en una ciudad cada vez itinerante por Europa, y cuando vienen a España lo hacen. Disney nos contrató para hacer la gira de Violeta, donde éramos promotores y a la vez empresa de producción ejecutiva. Entonces tenemos ese lado de producción ejecutiva complementario a ser promotores, que de alguna forma nos hace tocar como muchos palos. Yeah. Entonces por eso ves que somos los mismos promotores de una exposición de Kubrick, yeah, que un festival en Zaragoza, un concierto de Hans Zimmer. ¿Y qué es lo más difícil de montar? Tía, lo más difícil. Porque, de por montar, ejemplo, pero claro, lo difícil de ganar dinero. No. Para mí el dinero no me importa tanto. O sea, sí. O sea, el dinero, ¿vale? Hemos hablado mucho de dinero. Para mí, o sea, me refiero, por ejemplo, un concierto, un festival, para mí no puede haber ningún error, ¿sabes? O en el circo, si en el circo hay un error, hay un tío que se desgracia contra el suelo. Entonces, sí, hay cosas que no pueden salir mal. O sea, a lo mejor con Hans Zimmer, pues a un tío se le rompe el violín, pues le cambias el violín, o va mal una luz y mira, pues va mal la luz. Pero no puede ir mal la música en el concierto de Trueno, porque entonces la gente va y no, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo más difícil para mí? Yo creo que, y por eso nos contratan muchas veces, y Televisión Española nos ha contratado en los últimos 4 años, desde que nos descubrió un poco, porque competíamos ahí con los MediaPro y tal, y nosotros somos una pyme realmente, somos muy pequeños comparado con los grandes de aquí del sector, ¿no? Para mí lo más difícil es una gala de televisión, porque tienes como 2 bolos simultáneamente. Tienes el bolo, sí, ¿no? Sí. Bolo, el show que sucede y que tiene que suceder en vivo para la gente que está allí, y eso es todo totalmente un distinto. Montaje, claro, sí. Claro. Pero y luego tienes que quedar bien para casa. Que simultanearlo con la retransmisión en vivo de televisión y que nada salga mal, porque como te salga algo mal en el bolo en vivo, la televisión lo va a decir, pero como tú hagas el bolo en vivo de puta madre, pero la televisión no tenga el feed adecuado y todo el rollo, es lo más complicado. Eso, al final lo que es más difícil es la simultaneidad de tareas complejas, donde la gente no espera ni el más mínimo fallo. Tú hablas de la cuerda del violín de Hans Zimmer, de la tía de violinista de Hans Zimmer, pero es que la gente va a los shows y no se espera ningún fallo. Claro, o sea, el tema es que mi pregunta iba por ahí. O sea, yo cuando pago 50 euros para ir a ver ya no te hablo Hans Zimmer, a Ricardo Muti, por ejemplo. O sea, Ricardo Muti para mí está tan endiosado, en el sentido de que es un tío tan bueno y su filarmónica es tan buena, que yo espero 0 fallos. Y si hubiese algún fallo, me llevaría un chasco sideral.
Ya O sea, me lo creo, enorme, me lo creo. enorme. O sea, Claro. yo estoy pagando para ir a... Pero pasa, Es ¿eh? que yo a Ricardo Muti fui a verlo en Viena y pagué, no sé, 200 euros. O pagaron, mi padre pagó 200 pavos, ¿no? Por persona. ¿Qué viste, por cierto? Voy la quinta de Bruckner y no sé, bueno, hay otra que no me acuerdo. Pero estuvo genial. Pero claro, yo no me espero ningún fallo. Y si hubiese algún fallo, para mí, o sea, perdería toda la credibilidad Ricardo Muti. Y ya no hablo de un fallo de que haya un tío que, lo que te he dicho, ¿no? Se le rompa el violín, sino que haya un fallo de producción, que de repente se apaguen las luces, o que de repente se caiga una de estas de la partitura. O sea, para mí sería algo Bueno, hay chocante. Hay ¿sabes? muchos fallos que no se ven, ¿eh? También, Claro, o sea, pero no se ven, pero me refiero muchos fallos que no se ven quiere decir que no lo ves realmente al final. Es como que... Y más en clásica, porque para tú poder notar el fallo... Que hablamos de diferentes tipos de fallos. Una cosa es el fallo en la interpretación o en lo que es sí, te diría yo, la parte artista, interpretativa, creativa, y otro puede ser un fallo técnico, Sí. ¿sabes? Que son dos cosas diferentes. La clásica es muy diferente, es muy difícil de identificar los fallos, por ejemplo, de interpretación Sí, o algo así, porque porque no conocemos. pilotas suficiente Sí. como para que te pase. Luego es muy acústico, entonces no percibes, hay mucha gente, mucho instrumento tocando a la vez. Entonces es más difícil de percibirlo, pero yo entiendo, al final el fallo es inaceptable. ¿Técnicamente se producen fallos? Sí se producen fallos ocasionalmente, pero lo más difícil, repito, una exposición como la que habéis visto, eso no es difícil. No. Es A mí difícil, no vamos, me da la es sensación de que difícil, sea pero tan no difícil. tienes la presión del tiempo. Tienes que inaugurar en su momento, que todo funcione más o menos bien, pero no tienes la necesidad de que, joder, tío, tienes una serie de actuaciones en una edición que sale por primera vez en la vida de Las Vegas, lo de los Latin Grammys, por ejemplo. Siempre se ha hecho en Las Vegas. Y por primera vez en la historia sale a España porque se dan las circunstancias y tal. No puedes permitirte un fallo con ninguna de las actuaciones. O sea, eso tiene que estar milímetro. Y además, como la cagues, si la cagas en Robert Capa, pues tiene un Tengo 4 meses, además. Y tiene Igual además un alcance. un alcance limitado. O sea, pues no sé. igual se hace eco en el periódico local. Si la cagas en la actuación de Rosalía en los Latin Grammys, se entera todo el Sí, pero mundo. te imaginas Y es una gran que cagada. te roban una fotografía Bueno, ya, única, o la cámara Bueno, de sí, Robert eso Capa. sí, es decir, ese problema es diferente, de otra índole. Pero yo creía que te referías más, Luis, un poco al momento ese que apagan el directo, Exacto. le apagan las luces y tal. Luego tenéis que tener en cuenta una cosa, y volviendo un poco por lo del circo, nosotros ahora mismo vamos a hacer la gira de circo en el año 26 y 27, que va a ir con Novo en diferentes Que es el palacios circo- de deportes. Circo del Sol. Circo del Sol, sí. Cuando digo circo, para mí es Cirque du Soleil, sí, perdóname. Sí. Entonces, claro, ahí hay una parte que nosotros, como organizadores del evento, dependemos de la parte artística muchas veces. Hans Zimmer sabe lo que tiene que hacer. Si tiene un problema, de alguna forma él tiene que resolverlo. Yo soy, de alguna forma, su brazo armado aquí en España, pero si hay un problema por su lado, yo tengo que dar la cara ante el público, etcétera, y tendré que ayudar a resolverlo, pero los artistas son muy profesionales, lo llevan todo milimétricamente controlado, es como una parada militar. Entonces es muy difícil que a ellos les suceda un fallo. ¿Les sucede a veces? Sí, les sucede. De hecho, me estoy acordando de los Grammy que hubo un pequeño problema con Alejandro Sanz porque tardó en arrancar. De hecho, él en cámara hizo como una gesticulación como él estaba molesto con la situación porque no había entrado el vídeo y al final, pues bueno, de alguna forma un problema directo y se saca adelante. Sí. Pero en el tema general es los si tú- artistas son muy profesionales, ha mejorado muchísimo la tecnología y ya no hay tanto problema. Antes te encontrabas que en un concierto no aparecía el tío hora y media. Tú a mí eso me pasa en los conciertos de rap, tú Claro, pasas siempre. no aparece el tío. No, aparece el tío que yo he estado, en plan, he llegado a estar, claro, te ponen un DJ para calentar y vas solo al concierto y estás con el whisky y tal y media hora y dices, bro, y te sales a fumar, no sé qué, y el tío en plan llega 3 horas tarde y le da igual, y ya Eso quitan la música. Está esta, al margen del promotor. Yo recuerdo también una que estaba yo como de asistente en un grupo que me flipa, que se llama The Church, que es un grupo de guitarristas, o sea, de guitarras muy, muy contundente, de los 80, australianos, y estaba en Nueva York en un garito. Estaba yo con unos colegas ahí en Nueva York y digo, coño, que bien de Charles, voy a verlo en un club, tal, vamos. Y el tío no apareció. Y por lo visto era porque se había pegado Una piña en moto, ¿no? no, que piña en moto, o sea, un viaje, de una fiesta de yo qué sé qué sería, de drogas, y el tío no apareció. Y le ves a los otros 3, los tíos
en el escenario, porque no es que no aparezca el grupo, sino que no Solo aparece, aparece el pasa cantante. media hora, los tíos salen, bueno, Steve está a punto de llegar, no sé qué, tal, se llama Steve Kilbey, tío. Y al final acabaron actuando de manera patética los otros tres, cuando él es el líder, compositor, cantante, entonces eran como, tío, ¿qué estás Descafeinado. haciendo? Qué fuerte. Pero y estás Claro, pero como tú, por ejemplo, como Sold Out, si tú tienes un error en los Latin Grammys, tú pierdes toda tu credibilidad de cara a la industria. O casi toda. si es un error achacable a mí, sí. O sea, me refiero, Pero si a ti mucha se te gente- apagan las luces en el concierto de Peso Pluma, Sí. tú La estás cagas, jodido, tío. La la has cagas. cagado Se nos mete brutal. las presiones el pobre. No, pero no lo digo, estamos hablando. No, pero sí, lo que pasa es que muchas veces lo que pasa es que no trasciende, pero luego a lo mejor resulta que era porque el tío de luces de Peso Pluma cometió un error al dar, porque al final, repito, los artistas son muy autónomos en su funcionamiento. O sea, tienen Nosotros su le ponemos equipo ponemos la infraestructura, pero ellos vienen, las giras son un llave en mano muchas veces. Tú ves un concierto de Coldplay, todo el concierto que estuve yo de Radiohead, montaje brutal, de tecnología y tal. Eso es nosotros decimos full delivered show. El show Está ya montado al toque. Era como una total, jaula, ¿no? Algo era así. como una jaula. ¿Tú lo estuviste? ¿O No, viste? no estuve, pero he estado viendo Estuvo muy fotos, bien, sí. está muy bien. A nivel realización en vivo de vídeo y tal, bestial. Pero es eso, que el show, el artista sabe que va a un palacio de deportes, son todos muy estándares y él tiene su show que funciona muy a piloto automático. Tú sabes que eso se ha oído. Ah, eso sí que se ha oído, perdóname. Decía que no iba a dar golpe, le he dado un golpe, me voy a dar más. Es piloto automático, entonces es verdad que O sea, ellos ya lo traen hechos desde casa, más o menos. Está O sea, me acuerdo súper que bueno, Taylor aquí Swift, dice ¿no? tan- mega esto, ensayado. el Claro. mítico, ese documental mola mucho porque te cuenta cómo se hace la gira. ¿Cuál, perdona? El de Una ambición desmedida, de Ah. Zetangana, que cuenta todo el rollo de montar bueno, los es shows. brutal, ese show es Ostras. muy... Que el Yo lo tío vi en el tenía un Río Babel, estrés. que lo organizábamos nosotros. Bueno, a veces trabajamos, no somos promotores, pero hacemos la producción, que es toda la parte organizativa. Entonces, en concreto, trabajamos para Río Babel y para Sansan, que es una empresa que Sí, yo fui a promotores además Sansan son de este tres, año, sí, sí. y hacemos la producción. Y, joder, recuerdo ese show de Zetangana espectacular. Sí, también. Pero es que, claro, al final veías todo lo que había ahí, la troupe, y no sabes, por un festival... El festival tiene una peculiaridad también, y es que tú como artista te tienes que adaptar a lo que hay un poco. Tú puedes poner un refuerzo de luces, algo de backline, evidentemente tú vas con tu equipo y tal, pero tienes que adaptarte un poco a lo que hay. Tú Ya, no puedes cambiar un no es tu escenario. show, sí. Un show completo, a lo mejor tardas 3 o 4 horas en cambiarlo. Y hay un cambio de escenario de media hora, 3 cuartos. Entonces tienes que adaptarte Ya. un poco con el refuerzo que sea. Y entonces, o sea, los de Zetangana, me acuerdo que en concreto en este show, o sea, le dijimos, pero tío, es que es imposible, no podemos hacer esto que estás pidiendo. Es literalmente imposible hacer en 3 cuartos de hora de cambio de escenario con el artista anterior, hacer esto. Entonces al final fueron entrando en razón, pero es que eso era realmente una fiesta en escenario, Sí, sí, como una con peli, su casi, botella y sí, tal, sí. y todo cachondeo. Y la verdad es que hay veces que pierden un poco la referencia. Y el festival lo que les hace es, por un lado, reducir costes, porque ellos van con mucho menos Claro, equipamiento, sí. porque se lo pones tú, pero de alguna forma se tienen que adaptar. Por eso hay Ya. mucho trabajo para intentar encajar, porque el juego de luces cada vez es más sofisticada la tecnología y cada artista va con sus luces y sus rollos y su Sí. programación, entonces tienes que intentar encajarlo y adaptarse a los estándares que pones en equipamiento técnico para cada festival, porque actúa mucha gente y muy variada. Ya. Y tú, por ejemplo, que has estado con tanta gente famosa y tal, y me acuerdo que me contaste en mi casa hace tiempo, bueno, hace no tanto, que habías estado cenando con Hans Zimmer y tal, y esto... Sí, ¿no? lo llevamos a Fismuller, le gustó mucho. Y luego le llevamos a un sitio en Chueca de vinos horroroso, porque se empeñó el promotor, que había leído en el New York Times que era un sitio auténtico. Joder, no sé, es que es un clásico al lado de la plaza de Chueca, en la calle que sube, que yo creo que es Augusto Figueroa. Había un sitio ahí, pero un sitio de vinos chunguísimo. Que No fue digamos muy- el nombre, fue muy pobre curioso. gente. No, pero dice que no era un sitio para estar con Hans Zimmer, no sé cómo Sí, decir. Era un no. sitio mola para tomarnos unos vinos. Claro, Y lo claro. había, pero claro, Hans Zimmer y tal. Entonces el día anterior fuimos a Fismuller, que le gustó mucho más. Qué bien. Que eso es de Y la había gente de música, las- que a veces ponen música ahí por las noches. Sí, Se ponía pide la musiquita, torta de ponen queso. ahí un tío tocando y tal, pero estamos en la parte de atrás. No lo vio nada más que al salir, No lo veo. pero está muy bien. Y cuando has tratado con tantas estrellas y tal, además de... Bueno, de- poco bueno, de- pero has sí, tratado con algunas, gente... sí. O sea, entiendo que con Tini... Sí, bueno, a el Tini la Monte vimos de como... Violeta. a Tini es que hizo la Tú la gira con conoces nosotros con desde que tiene 13 16 años, ¿no? años. Sí, sí. Que era muy... Era una niña. La No, verdad, ahora de es 16 una años, superestrella. niña. Es una superestrella.
estrella. ¿Pero la conoces personalmente? Sí, estábamos en la gira, estuvimos 2 años girando juntos y la vimos cumplir 18 años, me acuerdo de su cumpleaños en marzo, celebrando 18 años, que había sido un fenómeno. Llevábamos 2 años haciendo más de 80 conciertos en palacios de deportes. Tú sabes lo que es salir a Rumanía, en Bucarest, y ver a todo un palacio de deportes Cantando lleno en de niñas español. rumanas cantando en español las canciones de Violeta, tío, esa muy heavy. era impactante. Te ibas luego a Budapest, y en Hungría, y exactamente igual, y en Alemania. Y por eso digo que esta gente ha hecho, y nosotros hemos contribuido, ha hecho más por el español que todo el Instituto Cervantes en muchos años. La gente se sabía las canciones de memoria, Ya, una cosa ya. increíble. Y a Tini, pues sí, celebramos el cumpleaños. Ahora yo no sé qué años debe tener Tini, pero De tener como 27. Es la un poquito de mayor que Rodrigo de vosotros, a lo mejor, ¿no? Sí, un poco más, yo creo. Sí, es la ex de Rodri de Paul. Rodrigo de Paul, sí, pero hasta ahí está también con Yatra, y ahora creo que tiene una Ya, pareja femenina. Sí, sí. O sea, que quiere decir que Tini tiene un... Y en la tía... Es una acaba- niña Disney Channel. Totalmente, pero bueno, ella ha hecho ahora, me consta que es un fenómeno total, que ha hecho unos cuantos estadios de fútbol en Buenos Sí. Aires, ¿eh? O sea que es... Bueno, yo me acuerdo cuando vino a Madrid, que de repente estábamos comiendo por ahí, y de repente vemos una marabunta de gente a la entrada de un hotel. Nosotros, ¿qué Era pasa? Tini. Era para Tini. Para Tini. En serio. Hace ¿no? un año. Era espectacular. Esto era un poco... Cuando íbamos ayer, no te voy a decir que como los Beatles, pero vamos, era una barbaridad. Niñas, además ves niñas muy pequeñas, porque es que eran chavalas de 8 o 10 años con su madre apostadas en el hotel esperando que volviesen. O sea, era una fiebre brutal lo de Violeta. Y trascendió España. Quiero decir que empezó en España e Italia, pero luego fue a Francia, fue luego a Alemania, a Bélgica, a Hungría. O sea, fue una barbaridad. ¿Y es el mayor fenómeno que tú has visto de...? Bueno, que yo he manejado como productor ejecutivo, te diría que sí, es que vendimos 1 millón de tickets Joder. en toda Europa durante un par de años. Y además era como un continuo. Luego, por ejemplo, ella se empeñó en hacer su gira solo, El Príncipe Tini, ahora ya es mucho más grande, pero fue un poco fracasí, no tuvo nada que ver con la dimensión. Es que Tini nadie sabe que era Violeta. Nadie sabe que era Violeta. Mucha gente Yo no. sabe Y que Miley era Cyrus- Violeta. ¿Y Miley Cyrus sabe la gente que era Hannah Sí, Montana? porque Sí. Miley Cyrus, la gracia es que en la serie ella tiene la dualidad de la Hannah Montana rubia y la Hannah Montana morena. Ah, bueno. O sea, ella tenía una imagen pública, o sea, ella salía en la serie de rubia y luego ya fuera de la serie era morena. Entonces era como la gracia de verla rubia o morena, Puede siendo ser. o Hannah Montana Claro, o Miley Cyrus. Sin embargo, con Tini, yo esto me enteré hace tiempo que era Violeta, pero me sorprendió mucho, porque además, o sea, Violeta además era como una historia de colegio, que ella era como la bully o la mala, y entonces había unas... sí, las populares y sí. las no sé qué. Ella era como la mala del Pero cole, no guapa. ¿Es lo de Patito Feo, no? No. No, es el fenómeno posterior Exacto. a Patito Feo. Porque Posterior. tú Patito Feo en casa o algo así con tu hermana. Algo, No, yo viví un Claro, tú veías Patito Feo, es Pero como la posterior. siguiente, Es como. La el siguiente mismo a Patito estilo. Feo Fue por esta. fue Sí. Violeta, pero fue mucho más grande que Patito Feo. Pero es el estilo. ¿Tú te acuerdas de Patito Feo que había una niña que era una guapa que y no quería sé ser qué? cantante y tal, todo este rollo. Vale. Y luego Tini no convirtió bien el rollo Violeta a Tini Stoessel, porque nadie sabe que era Violeta. Bueno, yo creo que eso tiene un proceso de consolidación. Algunos se quedan en el camino. Miley Cyrus no le ha pasado y lo consiguió. Y Tini al final lo ha conseguido. Inicialmente tuvo dificultades. O sea, como te yo digo, creo la que lo ha gira, conseguido, pero ha tenido que volver a empezar. Pero bueno, empezar. O sea, Selena Sí. Gómez no ha tenido que volver a empezar. Selena Gómez sale de Los Magos de Waverly Place y lleva siendo famosa desde que está con Justin Bieber y toda la historia después es Selena Gómez la de Los Magos de Waverly Place. También te digo, igual a veces que te quieres despegar un poco de ese personaje. O sea, ya estarías igual, cumples 18 y Estaba dices, muy Violeta, harta. no quiero ser Violeta. Sí, o sea, estoy de acuerdo 100%, pero que, o sea, Demi Lovato, ¿vale? Que es, pues que estamos entrando Demi ya en Lovato, unos, sí, no, está bien, en está unos bien. debates de niña de 15 Sí, años, no, pero sí. Demi Lovato, que ha tenido un montón de problemas con esto de, bueno, luego ya estuvo adicta a la heroína y tal, pero Demi Lovato sigue capitalizando su imagen en camp rock, ¿sabes? O sea, tú sigues sabiendo que y la gente escucha a Demi Lovato. También algunas, no sé, imagino si Me quién parece es High School Musical, es Vanessa Efron, ¿no? Hudgens Esta y peña. el Zac Efron. de todas estas, luego siempre hay una transición. Cuando Pero tienes un todos acaban personaje- mal, todos acaban mal, es una cosa acojonante. Bueno, y luego en las carreras en solitario está lleno el camino de damnificados y luego gente que ha sabido construir su carrera en solitario mejor que en el grupo. Yo que sé, desde Sting con The Police,
Estás hablando de cosas como muy antiguas, pero Leiva, Leiva es un buen ejemplo. Leiva con Pereza, hay mucha gente que al final sale y otra gente que no acaba, por ejemplo, Izal. Miquel Izal, pues ha salido de Izal y de momento no tiene el tamaño que tenía Izal. Lo conseguirá. Yo ni lo sabía. A veces sí, no lo conocías. O sea, sé Izal, pero no sabía que él había salido de Izal. Sí, Fito, por ejemplo. ¿Quién has dicho? Fito, ¿no? Fito, sí, él sabe, correcto. Y con su carrera lo peta. Lo peta. O sea, que yo creo que al final depende un poco también del talento, Platero de la suerte. De la suerte que tengas. No siempre, pero es verdad que ese tipo de personajes tan televisivos, tan en un nicho. Porque Violeta. Es que Violeta no era interesante musicalmente para gente mayor de 12 años. Las madres cantaban las canciones por las niñas. Y es verdad que veías el Palacio de Deportes cantando a las madres casi tanto con las niñas. Pero realmente el público era muy, muy infantil. Pero a mí me parece dar ese salto a convertirte en un artista adulto, evolucionas a lo mejor con tus fans, pero claro, los fans recuerdan Violeta, es como que tú reniegas de tu infancia. Pero yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con eso, pero, por ejemplo, no me parece una buena estrategia la que está siguiendo, por ejemplo, Aitana. Aitana quiere que no se llenen los conciertos de niñas pequeñas con las madres y que se llenen de niñas de nuestra edad, pues adolescentes mayores de 20, 21 tal. Y a mí la manera de ganar mucha pasta y de ser muy famosa es ir con la niña de 12 años. Porque la niña de 12 años, o sea, si tú ahora pones en Spotify Pitbull sigue teniendo 50 millones de oyentes mensuales de pringados como yo, que lo veíamos cuando teníamos 11 años. Y yo seguiría yendo a los conciertos de Pitbull si viniese a mi ciudad. Y para mí la manera es tener fidelización en los chavales de 12 años y luego una gran parte de ellos se van a quedar en su juventud, ¿sabes? Pero mucha gente tiene ambiciones artísticas más allá de a quién puedas llegar, sí, tío. Claro, no digo que no lo tenga Hans Zimmer. O sea, pero Aitana, bro. Bueno, Aitana es una tía en plan que... quieren huir. Yo creo que muchas veces lo que les sucede es que yo creo que Tini quería dejar atrás su pasado. Es básicamente una de las enseñanzas. Le ha costado tiempo, pero al final se ha consolidado como artista. De hecho, fíjate, tú no sabías que estaba detrás Violeta de Tini, y fíjate que cantó la canción de Frozen, que fue una de las canciones más escuchadas en España. ¿Sí? En la versión latinoamericana, y entonces la cantamos, era el final del sí, el Libre Soy, Libre Soy. Sí, ese lo cantaba Tini, el final era el bis de la gira y era la locura de todo el mundo. Entonces al final, yo creo que también te quieres un poco sentir que tú, los artistas además con ese ego que tienen, porque además para ser buen artista tienes que tener un gran ego, si no, porque tienes que tener mucha motivación en momentos muy duros donde que tenerlo clarísimo. Nadie cree en ti y tú eres el único que crees en ti. Claro. Entonces es muy importante tener un gran ego, y lo que sucede aquí yo creo es que tú como artista quieres esta niña probablemente quería demostrarse a sí mismo que ella como persona está por encima del personaje o es capaz de conseguir el éxito más allá de ese personaje que se le creó en la serie con Disney. Y lo que dices tú, más inteligente desde el punto de vista monetario probablemente sería mantener a esos fieles, a esos fans, y luego incorporar más gente, pero eso me parece incompatible. Me parece una buena ambición, pero no me parece una ambición artística, eso. O sea, me parece una ambición de, oye, te quieres superar por una ambición personal tuya, pero no me parece, o sea, a colación de lo que decías tú de, oye, ellos tienen unas ambiciones artísticas más altas que simplemente plan tener a niños de 15 años siendo fans o de 13. Bueno, pero es que ella allí cantaba las canciones que le tocaba cantar, que por cierto eran buenísimas. Ahora he dicho en retrospectiva que eran muy pop y muy ñoñas y tal, pero estaban de puta madre. Y la banda que llevamos en directo, porque otra cosa que hay que decir es que, pero no solo Violeta, Madonnas, Beyoncé y todas estas que bailan en escenario, todo es música en la voz pregrabada. Pues es imposible bailar a ese ritmo y todo. No te jadearían, ¿no? Imposible. Entonces, nos llevamos música en vivo y las voces pregrabadas. Entonces los tíos tocaban con su claqueta detrás, con sus in-ears, pero ¿qué es eso? Que al final tú cantas las canciones que te han mandado cantar. Sí. No, me llama a mí lo de los in-ears y tal, me llama un huevo la atención. Es tanto el día como tocando así. Sí, bueno, las escuchas es muy difícil. Cómodo, ¿no? Es muy difícil, es muy incómodo a veces, sí, porque tienes que acostumbrarte. Y tocar con claqueta también. Bueno, los músicos se ha profesionalizado mucho la cosa, pero claro, tú imagínate que tú tienes... piénsalo por un momento. Ellos son profesionales, están acostumbrados, pero tú estás oyendo de tu propia voz, cantando pregrabado. Sí. Tú tienes que medio cantar ahí, hacer que cantas, pero tienes que hacer playback. Claro. Y cantan, ¿no? Un poquito. Cantan un poquito
Y luego por detrás está la banda en vivo, detrás, una especie de claqueta. Luego se le abre el micrófono para decir cosas, porque tienes esa espontaneidad. O sea, realmente de tal forma que muchas veces, muchas veces no, casi siempre el público, salvo que es experto, no lo notas. Claro. Tú en un concierto de Beyoncé no notas que está la voz grabada, ¿sabes? Pero es una realidad. Han dicho incluso que ahora Paul McCartney, pobre, con la voz que está jodida y tal, algunas cosas, porque llegar donde llegaba con los Beatles, con no sé qué años tiene Paul, pero tiene como 80 años. Hay cosas como pregrabadas. Al final es que la tecnología permite... Viene a España, ¿no? Ahora. Vino hace poco, ha venido hace poco e hizo 2 Palacios de Deportes que tocó 3 horas. Tiene 80 años o 70 y muchos. La voz... Bueno, a mí el episodio lo he mencionado 1000 veces. Pero el documental este de Get Back de Disney... Magnífico, ¿no? Joder, ¿te gustó? Espectacular. Sí, pero no eras muy fan de los Beatles, ¿o sí? Me volví loco con los Beatles por el documental. Sí. Me lo vi y vamos, desde entonces, o sea... Es buenísimo, porque además yo soy muy fan de los Beatles y nos hemos criado con una imagen de que los Beatles se llevaban ya muy mal en Get Back. Y que había... Porque había cosas raras. Había una película que se había hecho, se llamaba Let It Be, que la veías en plan en cine de barrio, en sesión continua, y había algunas copias piratas por ahí. Y es verdad que estaba el montaje de la peli estaba de tal forma que parecía como que estaban muy enfadados. Y luego ves la película de Get Back y no hay tanto conflicto como parece. Es natural de lo que parece. Es total. Y entonces, claro, para los que somos muy Beatlólogos, que nos gustan mucho los Beatles, fue un descubrimiento ver que había muy buen rollo. Sí. A pesar de que empezaba un poco el embrión de todo. Sí, luego había días raros, de repente no aparecía John Lennon y tal. Exacto. Luego me acuerdo una conversación en un comedor y se van Paul McCartney y John Lennon a hablar, ellos solos les graban. Bueno, a mí me flipó. Sí. Sí, bueno, hay un revival de los biopics. ¿Sabéis que va a salir una serie de cada uno de los Beatles? Una película de cada uno de los Beatles. No sabía. Sí, y hay una nueva película que se estrena en breve de Anthology, que es una especie como de historia de los Beatles con ellos como protagonistas contando cosas en entrevistas. Ya hubo un documental en los 90 con los 2 discos que salieron de Anthology, y ahora lo vuelven han hecho una edición nueva con películas de cada uno de ellos. Qué guay. Que hablabais de biopics el otro día con Dylan, me acuerdo, con vuestro compi, no sé cómo se llamaba el chaval este. ¿Quién fue? Con Oscar, sí. Está muy bien. Es que hay un revival de los biopics a estos de música brutal. Yo traigo en todas, macho. O sea, sí, ¿no? De hecho es lo que hemos comentado antes. Sí. A él le encantaban los biopics, a mí no me gustan. Hay algunos mejores que otros. Yo que también me gusta mucho Dylan, hay algunas imprecisiones ahí que están en favor de la narración. Sí, pero no él reales, o sea, el tema es que él lo sabe. O sea, me refiero cuando yo lo hablo con él, a él no le importa. A mí sí me importa. Claro, a mí tampoco. O sea, no, pero yo lo respeto. Empezando por este libro, o sea, es la pera, es una autobiografía, es mentira. Casi todo, seguro, ¿no? Todo es mentira. A mí es que eso no me gusta. Pero yo creo que lo hacemos nosotros mismos sin darnos cuenta. Tú te montas tu peli de, es que luego lo hemos hablado 1000 veces, en retrospectiva. Yo hice esto porque luego esto. Porque o sea, sí. Te montas tu propio hilo. Y pero, o sea, yo por eso justamente es lo que te he contado antes. ¿Sabes? Del diario, que yo lo hago al día siguiente justo para tu historia, ¿no? De alguna forma. Para no inventarme mi historia. Bueno, dicen que si acabas mintiendo muchas veces o diciendo una cosa, te la acabas creyendo, ¿no? Es que es verdad. Pues sí, igual miento, yo que sé. Algo miento 100%. Si una tía era guapa, porque era más guapa que lo que era. La mítica frase esta de no dejes que la verdad se te ponga en una buena historia. Exacto, no dejes, por favor. Claro, o sea, invéntame una peli y no me cuentes una historia, no sé. Sí, no, lo contrario. No, a mí, o sea, me refiero, me da envidia incluso vuestra posición, y yo lo pienso mucho cuando hablamos de, a ti te encantan las películas de gente y los libros sobre gente, y tú lees un montón de libros, muchos más que yo. Claro, eso te da la perspectiva cuando tú conoces la información y ves luego lo otro. Sí. Claro, lo de Dylan está claro, incluso lo de Queen, la película de Bohemian Rhapsody, el final está un poco también exagerado con lo que sucedió y tal, pero yo creo que al final lo que nos gustan son las historias cautivadoras, y si se lo inventa un poco el chamán, se lo permites, ¿no? Ahí en el fuego de campamento. ¿Cómo no se lo vas a permitir a un escritor? O sea, yo... mi sensación es, si me mientes, miénteme bien. Porque muchas veces es que no me lo creo. Depende de lo que sepas. O sea, y cuando no me lo creo... O sea, por ejemplo, con Bob Dylan me lo creí. Porque no tengo ni puta idea de Bob Dylan, tal, me lo creí. Me has dicho tú que había impresiones. Vale. Pero en plan... Pero en favor con lo que te he dicho, narrativa, ¿eh? Si no siempre dices en plan mal. Que no sí, no, en plan, en favor de, oye, pues tienes que contar una película, ¿sabes? Claro. La vida no es una película, ok.
Pero, por ejemplo, me acuerdo del libro de Nike que comentamos en un podcast hace muchos Sí. años ya de Lifelong Friends, que fue chulísimo. Había cosas en el libro, que es lo que te contaba antes, que yo decía, esto es imposible, bro. O sea, yo vivo en el mismo mundo que tú Y las cosas no pasan así. y las cosas no pasan así. Sin embargo, si, oye, haces un ejercicio de decir, tú me lo voy a creer, hostia, la historia queda de puta madre. El tío vendió Nike a un notas de SoftBank en un ascensor, ¿sabes? Es de puta madre. Pero es que yo no me lo creía. O sea, es la sensación que tengo. Sin embargo, me encantaría creérmelo, porque luego a mí me encanta la ficción. O sea, a mí me encanta el Juego de Tronos. Y yo me creo todas las tonterías que ponen en Juego de Tronos. Y me creo la novela histórica. Y todo esto me lo creo, ¿sabes? Y las historias sobre las Navas de Tolosa, me las creo, ¿sabes? Me las creo porque de alguna manera como que acepto el... Sin embargo, las biografías no me las creo. Sí. No soy capaz. Pero bueno, es una realidad. Con Robert Capa, y hablando un poco de la exposición, que también hay un huevo de polémica, como que él se inventaba un montón de cosas. Yo aprendí un montón en la exposición de... están las típicas, las míticas fotos del día D. Que hace 8 fotos o 9 fotos, no me acuerdo cuántas eran. Sí. Y entonces el tío cuenta que, claro, que no hay más porque es que cuando fue a revelarlas se quemaron. Se quemaron. Y luego hay un historiador que cuenta que el tío se cagó y que el tío llegó en el tercer tal, ¿no? Sí. Nunca sabremos realmente lo que ha pasado, pero lo bonito es la historia y la polémica y el otro historiador que de alguna forma siembra la polémica sobre que el tío se fue probablemente con miedo de la situación. Pero es verdad que esas imágenes, por ejemplo, han inspirado muchísimo la película de Spielberg de Salvar al Soldado Ryan. Es muy... Aquí están. Sí, ahí están. Son... Sí. Y a la fuerza son de la... increíbles, Sí, pero la fuerza... A mí lo que me llama la atención es que una foto... Hoy en día, de alguna forma, hay como muchos más licencias técnicas a la hora de la fotografía. Entonces, de alguna forma, es un poco como la pintura y otras formas artísticas, que se ha liberalizado todo tanto que cualquier forma artística como es permitida. Pero en ese momento, una imagen tan desenfocada... como que no cumple los cánones como el Fogg, exacto. De hecho, pero sin embargo tiene esa fuerza que le hace que sean casi incluso mejores. Si hubiesen estado enfocadas no molarían tanto. De hecho eso sale en la o sea, en la exposición hay un momento que hay una noticia, o sea, que es, no sé si es una de estas, me parece que es una que es la típica que sale el señor metido dentro del agua y tal, que está como justo saliendo, que pone Fighting the Waves o algo así. Y dice: The excitement of the moment made Robert Capa move the camera, no sé qué. Y al final lo que te dice es... O sea, yo creo que la foto de Robert Capa es una foto tan costumbrista en el sentido de decir que te mete tanto en el momento de decir, hostia, entiendes el movimiento de cámara porque es la guerra, ¿sabes? Claro. Eso es la guerra. Pero lo que pasa es que luego hay también una lectura que es... No, es que para darle ese dinamismo él quiso mostrar la foto movida. O sea, que la hizo aposta. Claro, entonces ahí es donde volvemos un poco al debate que teníamos hace unos minutos sobre si es verdad, no es verdad, no lo sabremos nunca. Pero la realidad es que al final lo importante es que la instantánea, como la coge y como la revela y como la pasa, tiene una fuerza brutal. Da igual si estaba intencionada o no estaba intencionada. ¿Tiene un punto más artístico si estaba intencionado? Pues puede ser, pero no es tampoco igual a la sensación... La sensación que te conmueve es ver a esos soldados desembarcando en una situación absolutamente caótica y súper crítica en un momento de la guerra tan dramático y que el tío lo haya sido capaz de captar también y sobre todo que lo recordemos de esa forma. A mí me parece brutal y de hecho que haya inspirado unas imágenes que ya están muy nítidas y que te recrean de alguna forma cómo pudo ser aquello, ¿sabes? Que no lo sabemos nunca. Yo voy a poner un poco de contexto y voy a abrir un debate que ya abrimos en su momento en el podcast de Santiago Isla. Y ahora te vas a acordar. Hace muchos años ya. Bueno, hace muchos años, no, un par de años. Bueno, o sea, yo fui ayer a Robert Capa con mi abuela. Y mi abuela me dijo que le encantaba Robert Capa porque había una foto, que ya te lo he contado, que es la muerte del miliciano, que dice, mi abuela me dijo, es una foto tan única porque encuentra el momento exacto en el que el miliciano muere. Y digo, no jodas, tal. Entonces llego a la exposición, tal, y veo la foto y me dice mi abuela, fíjate cómo justo la mano se abre del rifle y como que el rifle justo cae y el hombre está cayendo pero aún en el aire, tal, no sé qué. Total, llegamos a la foto y mi abuela me dice, mira, esta es la foto original, no sé qué. Y yo leo
que la foto está actuada. O sea, que la foto es en Espejo, en un pueblo en Córdoba, Ha y que no había combate en ese momento en Córdoba por un tema de pues que se ha chequeado que no había en ese momento un frente en Córdoba, y que muy probablemente cogió a unos milicianos y les hizo actuar para sacar la foto. Entonces, quiero abrir un debate. ¿El valor artístico está solo en el final, ergo, en la foto? ¿O también importa el proceso en el sentido de, ¿tendría más valor la foto si fuese un miliciano real muriendo? ¿O la foto tiene valor en sí mismo solo por demostrar una escena bélica, aunque no sepas lo que hay detrás? Es un debate interesante. A mí me parece que la foto tiene su valor igualmente porque refleja la crudeza y de la guerra y del momento bestial. Ha habido investigaciones posteriores que se ha visto, ha habido un investigador en concreto que ha metido el dedo a tope y ya es una verdad entre los historiadores hasta aceptada, que la foto está de alguna forma provocada por un miliciano que realmente no estaba muriendo de un disparo, sino que se hizo en un sitio. De hecho hay una que foto... se llama Espejo, ¿no? Sí. El sitio de hecho hay una foto de otro miliciano en el mismo sitio exacto. Exacto. Que se ve en la exposición. Correcto. Pero, de hecho, el pueblo este Espejo es como la canción esa de Serrat, que por no pasar no pasó ni la guerra, que es como que hay una canción que se llama Pueblo Blanco de Serrat, que es buenísima, y que dices, por el pueblo este no pasó ni la guerra, que es como lo más ignominioso que hay. Entonces, en Espejo no hubo esa batalla que de alguna forma se detalla en la fotografía, y a mí me parece que al final la fotografía es una forma artística de recrear sensaciones, inspirar, que estuviese montado para crear el efecto no le quita ningún valor artístico. Quizá el valor documental para un reportero como Capa, que es un documentalista, pues puede perder fuerza, ¿no? Pero en realidad es tan bonita, artísticamente es tan bonita que nos da un poco igual ya. Pero para mí es como esa mentira, sí. Miénteme que me gusta esa mentira, cuéntamela otra vez que me gusta. Estoy de acuerdo, pero para mí es tan bonita porque asumes la realidad de... O sea, sí. Independientemente, quiero decir... Porque ves la muerte y piensas, la muerte puede ser bonita. Sin embargo... No, pero no es que eso sea bonita, sino que yo creo que refleja la realidad, aunque sea una ficción. Es decir... No sé cómo... Sí, a veces hay más verdad en una ficción que en la claro, realidad. Tú, porque no puedes reflejar la fotografía, pero Luis, y más con la tecnología que tenían entonces, era muy difícil captar ese momento. Pero no significa que ese momento no se pudo dar. Es a donde voy yo. Ese momento no se dio puntualmente en la foto de Capa, pero la realidad es que muchos milicianos murieron y cayeron así. Sí, pero así... Pero me refiero que... O sea, perdona, ¿eh? No. ¿Qué es lo que hace especial a la foto? ¿Vale? O sea, porque la muerte no hace especial a la foto. Ya se han sacado fotos de gente muriendo antes. Entonces la muerte no es lo especial de la foto. Realmente la foto esencialmente es especial porque es una foto bélica, pero el accesorio es lo que hace especial a la foto. O sea, el hecho de que justo esté soltando el rifle, el hecho de que se vea el campo detrás como un horizonte infinito, el hecho de que aún no haya caído, aún no sepas exactamente si está vivo o muerto, ¿no? Exacto, pero no es la muerte. Entonces cuando tú dices, eso pasó en otros milicianos, nunca lo sabes porque el detalle de ese miliciano, exactamente la mano abriendo, el campo abierto, es lo que hace interesante esa foto. Entonces para mí la sobreactuación le resta valor artístico porque el valor de la foto está en el instante real, no en el instante actual. Yo creo que le quita el valor artístico, no lo veo que le quite porque sigue igual reflejando un conflicto de 3 años en España donde unos pelean por un lado y otros por otro, y esa circunstancia es muy creíble, la verosimilitud es lo que le da fuerza a esa foto, independientemente de que esté manipulada o no. Evidentemente no refleja una realidad del momento, pero al ser tan verosímil lo que pudo pasar, en mi opinión, a nivel artístico sí que tiene la misma fuerza. No tiene la misma autenticidad del momento, pero hay que tener en cuenta un poco lo que es la fotografía. La fotografía congela una fracción de segundo un momento. Esta gente no disparaba con motor, entonces, sí. Con lo cual era muy difícil pillar justo el momento. Entonces, de alguna forma, ha conseguido... Además, una reflexión sobre tu propia reflexión es cómo es posible que nos hayan conseguido
engañar tanto tiempo sobre la credibilidad o no de esa fotografía, y es porque la historia es muy verosímil. Pudo haber pasado. Sí. Entonces, de hecho, no nos olvidemos de una cosa, y es que lo que ha demostrado este señor es que esa foto probablemente no se hizo, pero nunca lo sabremos. Sigue abierto ahí esa posibilidad. Y a lo mejor viene Robert Capa, si pudiese venir, y ¿cómo que no lo ha hecho? Que esto pasó, aquí está, y aunque tú pienses que esto es espejo, no es espejo. Entonces la duda sigue ahí, abierta, ¿no? En el aire. Eso la radiación de fondo. Le da morbo. La dejamos y ahí. pasa, ¿no? Con muchas fotos de Capa. También esta mítica en París, de un hombre detrás de un jeep, que está también en medio de... Que parece como también preparada, ¿no? Sí. Pero bueno, es que a mí me da igual. O sea, a mí personalmente no me quitan nada de valor. Realmente es el mismo principio que el de los biopics. O sea, al final, para mí el valor radica en la esencia de la verdad, y para vosotros radica en otra cosa. O sea, pero verdad no es realidad. O sea, por ejemplo, tú cuando te lees, lo estaba diciendo antes, un libro de fantasía y dos ogros son amigos. Yo me regodeo en la mentira. Que hay amistad de verdad, pero no es realidad. Sí. Y en esa foto hay muchísima verdad, igual no es real. Sí. Pero lo que... Vale, pues... Entonces, a mí no, para mí no quita valor. Pues quizá, estoy de acuerdo, en buen punto, quizá el valor para mí radica en la realidad. Yo, sí, muchos, de hecho, así se lo dije a Santiago Isla, yo le dije, tú eres un costumbrista elitista, eso no vale. A mí el costumbrismo es sacarle la foto a la gitana de Vallecas, que es lo que hacía Robert Capa, y después de los bombardeos, y eso para mí tenía valor artístico. El rollo de nombrar solo el barrio de Salesas como si Madrid estuviese metido dentro de Salesas, a mí no me parecía tan interesante, ¿no? Pero sí, o sea, quizá es lo que dices tú. Entre dos ogros no son reales, pero existe algo de verdad. Pues para mí, en la foto documental, o sea, el arte que se deriva de la foto documental o del fotoperiodismo que habláis vosotros desde la exposición, para mí radica en la realidad. La realidad entendida como un absoluto, no como una... Eso es lo que ocurre, que al final la realidad... Yo creo que hay que tener también en cuenta el contexto en el que dispara Capa, ¿no? Que él claramente es del lado republicano, y lo que querían ilustrar un poco también es la muerte de un miliciano propio. O sea que al final hay todo un contexto detrás sobre lo que estaba sucediendo en la guerra que de alguna forma le lleva a hacer esa fotografía. Tú quizás estás pensando más en un documentalista sin sesgo, que está haciendo de reportero y va a reflejar la realidad. Probablemente hubiese una realidad donde en el otro bando hubiese habido una foto donde a lo mejor un sublevado de las tropas de Franco pues podría haber caído de esa forma. En el fondo lo que quiero decir es que hay un toque propagandístico que tenemos que tenerlo claro, porque Capa era quien era y estaba en el lado donde estaba. Entonces evidentemente esa foto tiene no es una foto sin ninguna ideología o sin ningún contexto político. O sea, está intencionada. Entonces eso es lo que es importante también, y no pasa nada. Pero esa intencionalidad no le quita todo el valor artístico, documental de lo que pasaba, porque a veces la realidad hay que forzar esa realidad. Es decir, para poderla reflejar en una fotografía, muchas veces tendrías que fotografiar todos y cada uno de los momentos para poder elegir cada segundo el más adecuado para reflejar esa realidad, que para empezar es una realidad que para ti la vives de una forma diferente a la mía. ¿Cuál sería la foto de toda la hora que vamos a estar aquí charlando que refleja mejor el momento de este podcast? Es muy difícil. Ya, pero eso es el debate esencial sobre el costumbrismo. El costumbrismo te dice que la realidad o sea, la refleja la esencia de la foto. Pero si yo saco una foto... Luis, es que esa es la palabra. Es que igual hay mucho más esencia de una foto en una recreación de cómo sería la muerte o cómo te lo imaginas, que la realidad, que en un tío esperando así de medio lado, esperando a que venga el tío de la batalla a matarle. Para mí no. Pues para mí eso es casi... O sea, la palabra no es paradójico, pero es imposible que haya más esencia de la realidad en algo que no es real. Es lógicamente imposible. Es que no es que no sea real, sino que ellos recrean la realidad, porque la realidad fue mi punto al principio era que eso pudo pasar. No, yo eso entiendo. Para mí eso pudo pasar. Claro, es la verosimilitud. Lo que quita valor para mí a las recreaciones es si es verosímil o no. Porque si una cosa es verosímil, pudo pasar, y con la información que tenemos,
Es una Pero recreación... ¿tú cómo sabes que es verosímil? ¿Tú has estado en la guerra? No has visto ningún tío morir en una guerra. Entonces tú ya estás subjetivizando lo verosímil para ti. A ti, Robert Capa, tú has visto 20 fotos antes de esta foto. Y a ti te han molado las 20 fotos, tú la 21 te va a molar. Y esta la ves verosímil porque a ti te gusta Robert Capa, porque tú has montado el show de Robert Capa. No te lo digo en plan, Sí, no, tú eres un tonto, ¿sabes? Sí, Pero me refiero, a mí me gustó la foto. Quiero decir, a mí me gustó la foto. Sí, lo dices que el sesgo... Digo, la verosimilitud, ¿cómo la mides? O sea, porque tú has estado viendo... No, yo he visto a 100 tíos caer de milicianos, el 101, este tío es verosímil. Cae como los he visto caer. Pero es que, ya, yo no sé, es que a mí ni siquiera me importa que sea verosímil o no. Es que no me hace falta para que me guste algo. No, o sea, me refiero, yo no estoy... O sea, estoy de acuerdo. Efectos de gusto, de la gusto, fotografía. de artístico, sí, no, de valor. yo creo que a Luis le gusta también. Lo que pasa es que él cuestiona. No, a mí me gusta, o sea, sí. me gusta la foto. Sin embargo, o sea, todo esto pierde viene. para ti el valor al no ser O sea, real. todo esto me pareció curioso porque mi abuela me dijo, esta foto me encanta. Y cuando le leí, le dije, Abu, esta foto está según las actuada, últimas investigaciones parece según que... las últimas investigaciones, tal. Mi abuela sigue un chasco que flipas. Sí. Pero un chasco que flipas. De hecho, hoy le he vuelto a mandar la foto, tal. Y me dijo, ayer me decía en el coche, Me he jodido la vida. no lo entiendo, tío, pero ¿por qué ha hecho eso? No lo entiendo. Entonces, me puse a pensar y pensé, o sea, mi abuela claramente en su sistema de creencias, el hecho de que refleje la realidad, la realidad hemos quedado que era la palabra, para ella es importante para valorar una obra de arte como es esa foto. Y para ti no. Yo no digo que yo esté en lo bueno, quiero decir, este es mi sistema de creencias. Y el tuyo es diferente. Total, que no hemos llegado a ninguna conclusión. Como todos los debates. Cada uno cuenta su rollero y digo que... y Rafa, yo tenía una duda, o sea, tú, o sea, con tu grupo de amigos o tú de joven con nuestra edad, ¿eras el que organizaba los eventos y demás? ¿Te mola ese rollo de organizar y montar? No, tío. Yo no organizaba normalmente eventos. Bueno, vamos a ver. ¿Y ahora? Alguna fiestecilla y tal. Ahora, bueno, hago cosas en casa, me gusta cocinar y hago algunas cosillas, pero poca cosa. Yo me meto en esto porque yo tenía un grupo de música y me gustaba la música. Por la música. Por la música. A mí realmente lo que me ha llamado la atención era... ya que me gusta el mundo empresarial, me gustaría tener una empresa de algo que me guste a mí, más que vender tornillos o otra cosa, y es un poco lo que me lleva ahí. Pero yo, las organizaciones y de eventos no eran, de hecho, no soy especialmente bueno en la que decimos nosotros en nuestro sector, le llamamos a eso la producción. Yo no soy experto en producción. Tengo buen ojo para ver con los eventos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y cuándo está bien o cuándo está mal, pero no soy la persona encargada de hacer las agendas de montaje o todo el tema de producción. Mi trabajo es más de gestión de negocio o más de promotor, de ver dónde nos metemos. Porque competencia, es que yo pensaba como en... Yo no conozco los nombres detrás de como de quién está produciendo los eventos a los que voy y demás. Lo único que me sale en la mente es Fiverr. Pero Fiverr no es curioso. un competidor. Fiverr no, porque Fiverr es ticketing, ¿no? Empezó como una empresa de ticketing que simultáneamente desarrolló una especie de plataforma de comunicación que se llama el Secret Media, que es Madrid Secreto, Secret London o lo que sea. Entonces ellos de alguna forma pretendían, dicen ellos, democratizar el entretenimiento fusionando una plataforma de ticketing que venía promocionada por su plataforma de comunicación. Entonces, de alguna forma facilitaba la transacción porque tú leías algo interesante en Secret Media, que era un medio en teoría, que es de ellos, pero que era séptico y independiente y tal, y en el fondo como que compra el concierto de Anuel. Y entonces hacías la transacción en el móvil en 2 clics. Eso de alguna forma ha ido evolucionando y ahora son otra cosa, yo creo, diferente. Han ido comprando más compañías de ticketing porque las plataformas no eran tan sólidas como eran o como ellos pensaban. En fin, se han ido desarrollando, han ido creciendo mucho, pero Fiverr de alguna forma está fuera del sector que mueve más dinero ahora mismo, que es la música. Dentro del entretenimiento lo que más mueve dinero es la música. Más que exposiciones. Mucho más. Y ahí los players grandes son Live Nation. Sí, Live Nation. Live Nation cotiza en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq, y es una compañía que lleva desde el 2005, que fue una escisión de Clear Channel, dominando el mercado y han crecido a lo bestia. Realmente al final ellos compran giras
donde los demás no podemos competir, porque si tú le garantizas a U2 20 conciertos o 50 conciertos o 100 conciertos y le pones encima de la mesa tantos millones de euros, que por otro lado además le das un adelanto para producir ensayos, toda la preproducción y tal, ahí no podemos competir. Entonces ellos lo que han visto es la oportunidad en realmente al final tener un llave en mano, comprar promotores en cada uno, porque esto es un proceso que desde el 2005 se ha ido consolidando poco a poco. Han ido comprando promotores en diferentes países, hay una red internacional que pertenece a Live Nation, tienen encima Ticketmaster, que es la que vende los tickets, y que de alguna forma es la que da el profit a la compañía. Si ves los números de Live Nation, lo que te das cuenta es un poco como Amazon, ¿no? Que venden, o sea, el tamaño de Amazon es muy grande, pero el profit lo saca fundamentalmente de AWS. Sí. Que en términos de facturación es mucho más pequeño, pero en términos de profit mucho más grande. Aquí pasa igual. Las giras de Live Nation facturan mucho, pero en términos de contribución al beneficio, de donde está el dinero es en ticketing, en Ticketmaster, que es su compañía de ticketing, que la compraron en 2009 creo que fue, y que no tiene mucho coste y que sin embargo es en términos de comisiones y tal, es un money maker. Entonces al final han creado un ecosistema donde con venues, compañía de ticketing, acceso a los artistas y compra masiva de giras mundiales, la competencia no existe. Es muy difícil, no existe. Too big to fail, ¿no? Claro, no nos lo creíamos, pero al final ha sucedido. Entonces es muy difícil competir con ellos. Y ya incluso cuando alguien se hace muy grande, se han metido en la música latina, que ha cogido mucha fuerza en el hemisferio norte, como dicen los latinos. Claro, y ahí se mete Live Nation y compite las giras de los grandes, Batani y todos estos, pues al final están ahí. Entonces no va a quedar nada para los pequeñajos. Es muy difícil, pero está muy bien tirado, porque inicialmente la historia de Live Nation es muy curiosa porque surge desde unos canadienses que de alguna forma revolucionan el modelo, que luego se va consolidando, pero es muy, muy bonita la historia inicial, es un poco como el Adán y Eva y tal, porque ellos lo que hacen es, los Rolling Stones iban a hacer una gira en el año 89, y entonces su promotor de toda la vida, que se llama Bill Graham, pues había hecho una oferta para decir, mira, vamos a hacer esta gira. Y estos tíos, súper osados, dicen, te ponemos 70 millones de dólares en la mesa, más o menos, para que os había como 50 y tantos conciertos, luego se prorrogó la gira y tal, pero básicamente pagarle $1 millón de entonces a los Rolling Stones por cada show. Joder. Y entonces los tíos lo aceptaron, los Stones, habiendo hecho todas las giras anteriores con Graham, con el anterior promotor, con el anterior manager, productor y tal. Y entonces los tíos cuentan claramente cómo, he dado el segundo golpe, no voy a dar un tercero, cómo dicen, coño, me ha aceptado el deal, a ver cómo coño hago ahora con 70 conciertos. Empiezan a buscar promotores locales para intentar hacerlo. Pero entonces eso les posibilita un modelo donde dicen, coño, si empezamos a comprar, ¿sabes? Y hacemos esto mismo, y tenemos esta red de promotores, esto es un negocio redondo. Claro. Y luego eso les lleva a comprar las compañías y a hacer el monstruo que hoy es en día Live Nation. Qué bueno. Y entonces centralizando y produciendo con los propios artistas. De hecho hay una película muy interesante que no es muy fácil de conseguir, pero si podéis verla, miradla porque os va a encantar. Se llama Who the Fuck is Arthur Vogel, que es uno de los dos originarios de estos del principio de Live Nation, pero que de alguna forma era el responsable de las giras y de todo el tour y la parte creativa, y hablan de él maravillas, desde Bono, Lady Gaga, Beyoncé, porque él realmente trabaja de mano a mano con los artistas creando los shows. Y luego estaba toda la parte otra pensante encargada de la estrategia, de los deals con ellos, la pasta con los managers y tal. Pero Vogel era un poco la parte artística, producción, y sigue trabajando en Live Nation muchos años después. Bueno. Me figuro que multimillonario. Pues pero sigue trabajando, se llama Who the Fuck is Arthur Vogel. De alguna forma han implantado un modelo que de alguna forma, no es que te voy a decir que es imbatible, es verdad que hay artistas que se resisten a ello y que siguen intentando ir por canales más punkis, de hecho porque hagamos Hans Zimmer, que es un artista mundial brutal, forma parte de eso, ¿no? Pero es verdad que al final el mercado cada vez está en manos de menos gente. Qué fuerte. Esto que decías de los directos, joder, es que tú grabarte una canción en un estudio
producir, o sea, no sé, hacer la letra, es que no tiene nada que ver con hacer un directo. O sea, Nada que ver. yo estoy convencido de que hay artistas que deben de tener un pavor a hacer el directo, porque es otro trabajo para mí completamente No distinto. tiene nada que ver, claro. Lo que pasa Pero luego es verdad que buenos si te sale bien, te adiccionas mucho a la atención de la peña. En el directo. Sí. Bueno, y que además tú piensas Porque que... tú en el estudio estás solo, tío. Al final te sale una canción, pues tú no sabes, o sea, tú crees que la canción es buena y puede ser buena para ti, pero los artistas de alguna manera se deben un poco también a la aceptación social. En el sentido de decir, si no, no venderían las Son canciones. creativos, en el fondo quiero decir, el artista por definición es creativo. Entonces el show en vivo que empieza con tus colegas del grupo tocando en un garito, primero en el local de ensayo, luego en el garito y te vas haciendo cada vez más grande, llega un momento donde también puedes desarrollar tu creatividad. El otro día, por ejemplo, que comentábamos del show de Radiohead, ¿sabes? Estoy convencido que ellos han participado mucho en ello. Es verdad que es una especie como de jaula donde van subiendo las pantallas, la realización en vivo es brutal ahí, pero dos cosas. Uno, el artista sigue tocando, no te olvides que hay un escenario y él está distraído en su escenario tocando las cosas que tiene que tocar, si son músicos que tocan normalmente, ¿vale? Y por otro lado, él también ha participado mucho en esa parte creativa, que cada vez es más difícil porque no sé a dónde vamos, la tecnología no sé a dónde nos va a llevar. Era muy, muy llamativo lo de Radiohead, pero es verdad que en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo la producción en vivo y cada vez es más difícil impactar a la audiencia. Sí. Y de hecho mucha gente en un estadio de fútbol acabas viendo, joder, se ha sofisticado. Hay un segundo escenario en la otra punta de un estadio, del césped. Y luego tienes un provocador, que es estas pasarelas donde van los artistas. Pero en realidad mucha gente acaba viendo el show casi en la pantalla, ¿no? Ves al artista en la pantalla, la reacción es buen vivo. Por eso fue esto muy impactante los Radiohead, porque es un entorno más pequeño, un palacio de deportes, que dentro de lo que cabe para mí es el límite del concierto que me puede gustar. En un estadio no me gusta porque es que ves hormigas y tal. Y es verdad que lo ves, estaba en el escenario en el centro y era muy impactante, pero no sé a dónde nos va a llevar la ¿Te mola tecnología. a ti esto de lo que hace Coldplay, de las pulseras, no sé qué, o no te gusta? Yo no soy muy del rollo de las Yo tampoco, pulseritas. pero como que la gente lo vive un muy montón. Pero es un grandísimo grupo. Mira, yo tuve la fortuna, el privilegio de ver la presentación mundial de X&E, que fue el disco que es el tercer disco que sacaron ellos, que fue un poco el que les dio el Scientist está ahí, Fix You y cosas de estas, previo a Viva la Vida, ¿vale? Y fue un disco que les catapultó mucho más allá de lo que eran famosillos y tal. Y se presentó en Pachá, en un escenario muy pequeño me invitaron porque era amigo de la compañía de discos y era para prensa y tal. Bueno. Y fue la presentación mundial un show increíble. Es un grupazo. Y que yo creo que no tendría que recurrir a todo este tipo de cosas, las bolas y tal, lo veo más de teatro. De hecho, las bolas, nosotros tenemos un show que vamos a traer en el Escorial, que lleva 25 años funcionando en las giras de teatro, que se llama Slava Snow Show, que es el tío que hace la parte de clown, de alegría. Bueno, él tenía un show tan bueno que Cirque du Soleil incorporó en Alegría, que es uno de sus shows estrellas o emblema, incorporó la parte de clown de este show. Y es un show donde se sacan pelotas y todo eso, pero de hace 30 años o 25 años. Y esto se ha incorporado luego ahora a los shows de Coldplay con las pulseritas, los balones y tal. O sea, lo que hacen los de Candlelight es que al principio no te dejan sacar el móvil, pero luego es un engaño. Y luego te dicen, ahora podéis sacar el móvil. Entonces todo el mundo saca el teléfono porque es como en plan, hostia, me he sentido tan reprimido que ahora voy a grabarlo. En plan, ya que puedo, me habéis dejado como este minutito para grabar, entonces vuelven a tocar toda la movida de pues el invierno y tal, que es como lo más cool. Todo el mundo lo graba, todo el mundo lo sube, todo el mundo... Claro, hay una anécdota de hace poco, no sé si visteis un enfado de Bunbury en Ecuador, que, con el tío que estaba ahí grabando y tal. Y claro, es que es verdad que, por ejemplo, en el mundo del teatro es inaceptable que tú vayas al Rey León y estés todo el rato así grabando imágenes, ¿sabes? Es que hay anuncios previos y tal. Inaceptable.
Pero aparte la música, como es tan Es masivo cierto, y tan es rollo, verdad. es Nunca había que se ha pensado. aceptado. Incluso en el cine es como En el cine, queda como- fatal. No, el ya. cine es de pirata. De bro. pirata, de cutre. Entonces, es verdad que ya hay algunos conciertos. Estuve en uno de un agente de electrónica, no sé si lo conocéis, se llama Circle. No. Bueno, estos te obligan a meter el móvil, hacen una cosa que se llama Circle Odyssey en París, a lo bestia, una especie de show de electrónica con pantallas inmersivas y tal. Tienes que meter el móvil en una bolsa. Ajá. Esa bolsa te la llevas tú, pero está cerrado, no puedes abrirlo, sellado, y tú no pierdes el móvil de tu control, porque a veces la gente, no, es que mi Me da móvil... cosa dejarlo. Te lo llevas, pero está cerrado, y lo mismo ha hecho Bob Dylan en el concierto último que hubo en las noches del Botánico. Entonces al final, claro, te parece eso mal, pero por otro lado, el comportamiento en el teatro o en el cine no te Sí. y lo que es la práctica común no te permite grabar eso y no te parece mal, pero vas a un concierto de Bunbury y tienes que estar todo el rato, como decía, el tío se quejaba y era muy graciosa la anécdota, porque el tío es que no has parado desde el principio. Sí. Porque una cosa es que tú tengas un recuerdillo, pero yo creo que lo de los móviles es muy heavy, pero por otro lado es verdad que esa gente te hace marketing. Sí, tío, pero cuando llegas Bob Dylan ya eres el papi. Ya, no. Bob Dylan que llega da un poco o igual, todos ¿no? los que llega tarde y llega cuando le sale el culo no se presenta. Sí, él quiere el dinero, no el marketing. Sí. O sea, Eso si es quiere, verdad. yo creo hasta el ser cool, simplemente, que es como más que la pasta. En pasta, este tío debe tener pasta para... Entiendo que sí, más que para un pero, carro. pero sigue girando, es como... Yo ¿sabes creo que sigues girando para gira que de- la gente piense, es el puto amo. Pero tú Para sabes- la sensación de decir, tú has pagado para verme a mí. A mí. A mí tus 20 euros me dan igual, porque Sí, soy... tío, pero con tanta edad que tiene, sabéis que la gira de Dylan la llaman el Never Ending Tour, porque lleva, no sé si 25 años que no ha parado, o sea, no ha parado, no es que todos los días toque, pero para brevemente y vuelve a girar, y entonces es como una especie, le llaman Never Ending Tour. No sé cuánto tiempo lleva, pero mucho tiempo de gira permanente. Con esa edad que tiene, tío, no sé, o sea, quiero decir, realmente, y luego todo lo que había tocado antes, entonces, verdaderamente es que esa gente te das cuenta que no sabe hacer otra cosa, o no tiene otro Su oficio, interés en su sí, vida que tocar. Adictos a la atención, puede ser. No sé, hombre, todos Como tenemos los unas niños cosas son muy inquietudes, negativa, ¿no? el artista. No, coño, pero ya son artistas, o sea, ese tío ha hecho buena música, pero esa gente son humanos también. A mí Claro, me encanta y que... tienen sus A miserias. mí pero a mí cuando me dicen que les ha molado el episodio de la CIA, yo me siento el puto amo, En Claro, plan, claro. yo lo digo abiertamente. Claro, claro. En plan, claro. a mí me lo dicen y yo me siento el puto amo. Claro. Pues si me lo dijesen millones de personas me sentiría mucho más Millones de puto veces amo. y toda tu vida. Y si yo simplemente pudiese abrir una sala para que todo el mundo me diga que soy el puto amo, iría todos los días a la sala a que me lo digan. Oye, igual soy yo, Sí, sí. Pero quiero pensar que Bob Dylan, como comparte la Le da misma un poco especie... igual, le da un poco igual, eso es verdad. No, yo creo que me da cuenta de que al final son más básicos. Yo creo que tendemos a idealizar el artista y el artista es un tío que puede ser, o sea, puede ser, no necesariamente, los hay muy inteligentes y muy listos, pero puede ser básicamente un tío muy normal que es muy bueno en una cosa. Y lo que le pasa probablemente a Dylan es eso, que no tiene mayor inquietud que estar tocando toda su vida, porque Probablemente. es lo que más le gusta. Pues Y ya está, ¿no? Al final son seres, como dices tú, son humanos con sus miserias y sus rollos y que les gusta mucho hacer lo que hacen y lo que hacen lo hacen muy bien. Porque además Dylan, esto es para otro podcast entero, Joder. Porque el tío se ha reinventado muchas veces. Sí. Es espectacular. Bueno, la peli va un poco de eso, además. Sí, de sí, sí. cuando se pasa con Le ha dado la- igual, pero es que de ahí pasó a otras muchísimas cosas, ¿no? Sí. Oye, pues ha sido un episodio fenomenal, Rafa. Muchas Me ha gracias a encantado. vosotros. ¿Te ha gustado, tío? Me lo paso muy bien. Me he sentido muy a gusto, muy cómodo y... Uno se olvida de la cámara, me Ah, pasa y mucho. el- Sí, no tiene nada que ver. De hecho, es que para mí ha sido una charleta. Sí. Sí, yo procuro que además siempre, la gente tiene mucho miedo a la cámara, pero la cámara al final, lo difícil es estar detrás de mucha gente Sí, mirándote, sí. pero la cámara al final... Los es una- ojos joden mucho más que la cámara. Claro Claro. que sí, o sea, aparte que yo me acuerdo que me dijo un jefe que tuve yo que en una de estas corporaciones, me dijo, mira, al final, porque presentaba el tío muy bien, dice, mira, presentar bien es una cuestión de cómo te lo sabes y cómo te sientes de cómodo. Si estás relajado, te lo sabes, y es cómodo, pues estás cómodo, pues presentas bien. Si estás tenso, no te lo sabes muy bien y no sabes qué quieres decir, pues tienes un problema. Y al final, como esto es muy formal, desenfadado y me habéis hecho sentir muy cómodo, pues me lo paso muy bien. Si hubiese sido una cosa como más rara, el otro día estuve en el Confidencial en una reunión de estas también con el director, que va a salir en uno de los reuniones estas, y era todo como quizá más
más formal, pero aquí ha sido como muy informal, muy bien. Me alegro. Muy casual. Es lo que queréis, entiendo. Hombre, además. claro, Sí, por sí, supuesto. Sí. Pues nada, quien quiera seguir escuchando episodios, pues ahí... Tiene los 41 tienes. más. Exacto. Muchas gracias Un otra vez placer. a vosotros. No. Un placer.